Bien, fíjese que en esta noche el tema que estuve buscando ahí, el Señor me ponía, siempre vino a la mente hablar de la fe. Y yo dije, Señor, pues todos tienen fe, ¿para qué hablamos de eso? ¿Cuántos tienen fe? No todos levantaron la mano, entonces por ustedes que no levantaron la mano es que vamos a hablar de la fe, ¿cómo ve? Y la pregunta es, ¿de qué tamaño es su fe? La Biblia dice que si nuestra fe fuera como una semilla de mostaza, podríamos esperar que sucedieran cosas tremendas. Si fuera nuestra fe como un grano de mostaza. Del 1 al 10, ¿usted cómo considera que es su fe? Cierre sus ojos, vamos a orar. Piensa en esto. Del 1 al 10, ¿de qué tamaño es su fe? Padre, gracias Señor por esta noche, Dios. Gracias por tu presencia, por tu palabra, Dios, y gracias porque tu Espíritu Santo nos habla, nos inunda, nos enseña, nos da sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Ponemos en tus manos nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, Señor, nuestro razonamiento, para que tú nos hables y nos hables al corazón, pero también a nuestro entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo se mueva con libertad, Padre. Amén. Mire, todos, normalmente siempre que hablamos de la fe, todos decimos que tenemos fe. Todos. Sin embargo, aún los entendidos, en alguna ocasión, su fe como que no está firme o algo sucede y bueno, el resultado no es el que uno espera. Le voy a narrar una historia bíblica que habla de unos personajes bíblicos que, bueno, tuvieron un problemita ahí con esto de la fe. Si usted trae su Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 17:14. En este pasaje, en esta historia, que es un hecho real, verídico, dice que andaba Jesús ejerciendo su ministerio y dice, cuando llegaron al gentío, es decir, Jesús y sus discípulos llegan a un lugar donde había mucha gente, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Mire, ¿cuántas veces nosotros venimos delante de Dios o a la iglesia y traemos casos así como el de este hombre? Pues un hijo, bueno, ahí dice que era lunático. Yo estaba leyendo y parece ser que no era así tanto como un lunático que andaba allá en otro mundo, pero sí tenía ahí algunos problemas de una posesión, pero tenía problemas serios. ¿Y cómo sufre un padre cuando ve a su hijo en medio de esta circunstancia y cuando no podemos hacer nada? Qué desesperación es esto, ¿verdad? ¿A cuánto le ha sucedido una cosa así? ¿Verdad? Que tenemos un hijo o un familiar o un pariente cercano que le pedimos a Dios una vez y otra vez
y lo vemos sufrir y nosotros no podemos hacer nada. Y es un caso para llevarlo, y este hombre lo llevó con los discípulos, ¿sí? Los discípulos del Señor, los hombres que estaban cerca y que estaban aprendiendo, estaban conociendo de la palabra del Señor y lo que él tenía que hacer, porque ellos se iban a quedar en su lugar. Respondiendo Jesús les dijo, versículo 17: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Digo, en principio pues había una gran diferencia. Uno era Jesús y otro eran los que estaban aprendiendo. ¿Qué se podía oponer a la palabra de Jesús? Absolutamente nada. ¿Qué no podía decir Jesús que se cumpliera? Pues nada. O sea, él todo lo que decía, todo lo que pensaba hacer, se hacía. Y en este caso los discípulos se preguntaban, y mire, a ellos hicieron una pregunta tratando de conocer, estaban aprendiendo, los discípulos estaban aprendiendo, estaban en un proceso de aprendizaje. Y les dice: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué es lo que nos falta? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Y usted se puede imaginar los discípulos de Jesús que tuvieran poca fe, cuando la palabra de Dios dice que si tuvieran fe como un grano de mostaza, sería suficiente para haber echado fuera ese demonio, o para haber hecho cosas aún más notables y maravillosas. Y aún aquí le dice: por vuestra poca fe. Y sigue diciendo: porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mire, hay cosas que tal vez no van a suceder y necesitan intercesión, oración y ayuno. Para nosotros que estamos en esta situación de que también oramos por situaciones y las cosas no suceden, y tal vez nosotros pudiéramos, igual que los discípulos, preguntar: ¿por qué no pasa esto? Y aquí la pregunta es: ¿acaso es porque tenemos poca fe? ¿O por qué no sucede? ¿Acaso como estamos en la misma situación que Jesús dice: generación incrédula y perversa? Hace unos días yo estaba hablando con una persona muy cercana a mí y con serios problemas, y yo le empecé a ministrar y yo le dije: mira, Dios puede hacer algo por ti. Y me dijo: tú y tu Dios, tú y tu Dios. Tu Dios no existe. Y pues obviamente que yo me reí de él, ¿verdad? Y me dijo: te voy a demostrar que tu Dios no existe. Y yo le dije: va. Y yo te voy a mostrar que mi Dios existe. Y me dice: si yo te demuestro que tu Dios no existe, ¿dejas todo ese rollo que tú tienes de tu Dios y que no sé qué tantas cosas? Yo le dije: órale, pero si yo te muestro que Dios existe, ¿qué de tu vida? ¿Se la entregas a Él? Y se quedó dudando. ¿Quién cree que hubiera ganado? Yo creo que yo. Yo creo que ya es más fácil demostrarle con cosas tan sencillas la existencia de Dios. ¿Cuántos creen que Dios existe? Mire, el primer requisito para tener fe es creer que Dios existe. Porque si nosotros no creemos que Dios existe, bueno, en vano es nuestra fe.
porque entonces pues no puede suceder nada, ¿no es así? Tenemos que creer que Dios existe, es el primer requisito, ¿sí? Ahora, aquí el asunto es, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay ocasiones en que necesitamos clamar a Dios, doblar nuestra rodilla, orar y ayunar, pero no ayunar para adelgazar de peso, ¿verdad? Para bajar de peso, sino que el propósito sea un ayuno con la intención de purificación, de obtener un beneficio, ¿sí? Y es un precio que estamos pagando, orar con un propósito. Señor, te ofrezco mi ayuno, es un sacrificio que yo voy a hacer. ¿Para cuántos es un sacrificio ayunar? Para mí sería un sacrificio ayunar. Pero cuando tú ayunas, dice que no andes con cara de santo pediche, ¿verdad? Así todo triste. No, sino igual, normal. Ese es un asunto entre Dios y tú. No andes a todo mundo diciéndole, no, es que estoy en ayuno, no me ofrezcas nada, estoy en ayuno. No, es un asunto entre Dios y tú. Los apóstoles en sus inicios, en sus tiempos de estudiante, en sus tiempos de aprendizaje, también les faltaban cosas y también batallaban con esta situación de que a veces no sucedían las cosas que ellos pensaban que tenían que suceder. Pero mire, ¿cuál es el cambio? Aquí estos discípulos no pudieron echar fuera un demonio y le preguntan al Señor, y fíjese, fueron evidenciados, porque este hombre dijo, Señor, lo traje con tus discípulos y no pudieron. Y ahí dice que estaba el gentío, imagínense, todos se le quedaban viendo y dijeron, no, yo no voy con ellos a que oran por mí. Pues no, luego no hacen nada, no sucede nada, mejor no voy con ellos. Pero fíjese, posteriormente, sin que nadie les pidiera, en el nombre de Jesús, levántate y anda. O sea, ellos ya tenían una fe en otro nivel. Ya habían creído, ya estaban seguros de lo que estaban haciendo. Ahora, estos discípulos eran personas sencillas, que estaban aprendiendo, estaban en un proceso de aprendizaje. Y ellos no tuvieron ningún problema en preguntar para saber por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio. Y Jesús le dice, por vuestra poca fe. Todos podemos creer que tenemos la fe como un grano de mostaza. Todos creemos que ese es nuestro nivel de fe. Si yo le preguntara a usted de manera personal, yo le preguntara, ¿tú crees que tú tienes fe como un grano de mostaza? Estoy seguro que todos decimos, sí, hermano, pues hasta más que eso, como de una manzana. Y habrá quien diga, no, yo como de una sandía, ¿verdad? O sea, creemos que nuestra fe es muy grande, muy, muy grande. Y sin embargo, muchas veces batallamos con eso de la fe, con eso de recibir. Muchas veces nosotros mismos estamos luchando y diciendo, ¿por qué no suceden las cosas? Algunas veces las queremos inmediatamente. Así como que hoy tenemos el problema, oramos y queremos o creemos que al salir de nuestra habitación ya está solucionado el problema. Y muchas veces no es así. Pero hay un asunto de lo que es la fe. En Hebreos 11:1 nos habla y nos dice la definición de lo que es la fe. Dice, es pues la fe, la certeza. ¿Qué es la certeza? Esta palabra, la certeza. La fe es certeza. Bueno, certeza significa confianza, significa seguridad. Entonces, la fe es la confianza o la seguridad de lo que se espera. Es decir, es
La confianza es la seguridad de lo que se espera. Y mire, yo siempre me he maravillado en la fe de un niño. ¿Cuántos creen que los niños tienen más fe que nosotros? Y ellos, mire, no han ido a la escuela, no han ido al instituto bíblico, ni es más, algunos ni saben leer, pero tienen una fe, pero increíble, de veras. Usted ha visto a un niño que cuando tiene hambre va al refrigerador esperando, está seguro que hay comida. ¿Cuántos han visto esto? Todos los niños están seguros de que si van al refrigerador y lo abren, ahí hay comida. El que le batalla es usted, porque dice, no hijo, no lo abras, no hay nada. Pero él está, y luego voltea y luego le pregunta, vamos a la tienda a que compres lo que necesitamos. Él tiene una confianza absoluta en usted. ¿Cierto o no? No hay un ejemplo mejor que ese para ejemplificar la confianza, la certeza de lo que se espera. Él espera que si se sienta a la mesa va a haber comida. Eso es fe, así de sencillo. Sí. Dice que la fe es la convicción, y la palabra convicción es una evidencia, es un convencimiento, es una garantía de lo que no se ve. Y ahí es donde entramos nosotros en este asunto de tener la convicción de lo que no vemos. Por eso dice la palabra que es necesario creer que Dios existe, porque no lo vemos. No lo vemos. Por eso este hombre con el que yo estaba hablando me dijo, tú y tu Dios, ni lo conoces. Le dije, sí lo conozco. No lo conoces. Sí, claro que sí. A ver cómo es. Bueno, mira, le dije, si tú te estás refiriendo físicamente, con estos ojos no lo he visto, pero lo conozco. Es como esto, le dije, un ciego ¿conoce o no a las personas? Me dijo, no las conoce. Le dije, pregúntale a un ciego si conoce o no a las personas. Y si los conoce. Ayer, ya sabe que cuando uno llega a casa se pone en confianza, ¿verdad? Y yo siempre llego y me pongo en confianza. Me quito mi ropa y todo el asunto, y me pongo la camiseta esa floja, así holgadota, y me pongo mis sandalias. Y el perro sabe cuando voy subiendo la escalera, porque reconoce el ruido de mis pies. ¿A usted le pasa eso? Que usted escucha y luego, bueno, ya cuando llegué a la cocina, que me mandó mi esposa un mensaje y me dijo, ya vente a cenar, y bajo y estaba ella ahí y luego me dice, ya sé cuando vienes por el ruido de tus pisadas. Le dije, no, pues todos sabemos por el ruido de nuestras pisadas quién viene. Y por muchas características un ciego le conoce a usted. Mire, hay un par de personas, es un matrimonio que están ciegos y ellos vienen aquí a la iglesia. Y al final siempre yo los ando buscando y los saludo, pero nunca les hablo. Siempre llego y los saludo y luego me dicen, hermano Chava, ¿cómo está? Y luego le digo, ¿y a qué horas me viste? Ay, pastor, pues ya sé que es usted. Pero ¿cómo sabe? No me ve. Y sin embargo me conoce, y nosotros igual no vemos a Dios y sin embargo le conocemos. ¿Cuántos conocen a Dios? La fe es la confianza, es la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de que Dios existe.
La fe es la convicción de que puede hacer por nosotros muchas cosas. Dice la Biblia ahí, el versículo 2, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y mire, ninguno de los antiguos conoció a Dios. ¿Sí? El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este asunto es cuando nosotros creemos que todo lo que nosotros vemos, todo el mundo, todos los árboles y la creación entera es obra de Dios. Esto es por fe, nosotros lo creemos así. Y muchas veces aquí empiezan los razonamientos y los choques, porque hay quien dice que no, que fue por otro asunto, una explosión y que las criaturas se fueron desarrollando y a una le salieron patas y a otra le salieron alas y a otra le salieron esto. Y bueno, yo les digo, mira, para mí se me hace más difícil creer eso, que creer que Dios así empezó por su palabra a crear, a diseñar cada cosa de una manera especial. Y bueno, aquí es donde empezamos a la brecha del intelecto con la fe, con la creencia de Dios. Dice así, hablando de algunos casos, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Sí? Enoc fue arrebatado, dice, y tan fue cierto, dice, que no fue hallado. No encontraron su cuerpo porque Dios se lo llevó antes de que fuera traspuesto, dice, y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí es donde dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que si tú te acercas a Dios, creas que hay Dios, creas lo que dice la palabra de Dios. Y hablando de estos hombres que dice alcanzaron gran testimonio por la fe, por creer, por su convicción, por su confianza, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, por creer, porque Dios le dijo, Noé, haz un arca. Él creyó en la palabra de Dios. Y él dijo, si no me preparo, pues vamos a perecer mi familia y yo. Y entonces empezó a hacer un arca. Y usted conoce la historia donde todo el mundo se reía de él, porque en medio del desierto él estaba haciendo una barca. O sea, increíble que usted piense que y la tenía preparada de tal manera que él decía, va a llegar el agua y va a empezar a subir, y todos se reían de él, como muchas veces se ríen de nosotros cuando decimos que suceden cosas increíbles. No, mira, el Señor sanó a alguien de una situación así, y dices, ay, ¿tú crees en eso? Pues sí, yo creo en eso, y espero que usted también. El versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham le creyó a Dios cuando le dijo, deja tu casa, deja tu parentela, deja la seguridad de donde estás, deja la seguridad de los tuyos, deja la seguridad de un trabajo, deja la seguridad de una tienda, es decir, una casa, deja la seguridad de un trabajo, deja todo y sígueme. Y la pregunta era, ¿y a dónde, Señor? Tú sígueme. Eso es tener fe. Es muy diferente lo que nosotros entendemos y a lo que hemos sido expuestos y llamados. Dice,
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en la tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Nos brincamos al versículo 11, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mire, ella no estaba creyendo en ella, en sus capacidades, en su capacidad en su cuerpo de creación. Ella estaba creyendo en quien le estaba haciendo la promesa. Y Dios le estaba diciendo que ella iba a ser madre aún fuera del tiempo de la edad. ¿Qué edad tenía Sara cuando concibió? ¿Usted sabe? ¿Cuántos? ¿80? ¿90? ¿100? Y mire, hoy en día hay un promedio. Y las mujeres que no han podido tener hijos dicen: tengo 35 y ya estoy en el límite, urge, y ahí andan urgidas buscando tener un hijo. Y aquí hay una promesa. Sara le creyó al que le hizo la promesa que sería madre, aún en la vejez. Y bueno, Dios le cumplió, ¿sí? Por la fe, por el creer de un hombre y de muchos también. Muchos siguieron ahí atrás a un hombre que creía, a un hombre que era el líder, a un hombre que les dijo: sí podemos, Dios nos está haciendo. Y cuando vieron el hecho maravilloso que se abrió el mar, por la fe de Moisés dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, ¿sí? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Los egipcios lo intentaron y fueron ahogados. Por la fe, dice la palabra de Dios, cayeron los muros de Jericó después de que la rodearon 7 días. Hicieron cosas increíbles, cosas que el entendimiento, pues todo el mundo decía: ¿y estos locos qué? Imagínense, llegaban y le daban la vuelta a Jericó. ¿Y qué hacían al final? ¿Conoce la historia? ¿Qué hacían? Gritaban y se iban. Y los que estaban ahí adentro decían: ¿y esos locos qué? ¿Qué se traen? Pero ellos estaban recibiendo una instrucción de Dios. Le van a dar 7 vueltas. Y ellos esperaban, porque Dios les había prometido que el último día caerían los muros. Y el 7º día, cuando iban, ¿cuál era su confianza y su esperanza? Que iban a caer los muros. Ese día decían: hoy van a caer los muros. Hoy. El primer día no, el segundo no, el tercero no, el 7º dijeron: hoy van a caer los muros, porque ellos creían en lo que estaba sucediendo. Pudiéramos hablar de tantas historias del Antiguo Testamento, ¿sí? El tiempo nos faltaría. Pudiéramos hablar de Gedeón. ¿Cuántos conocen la historia de Gedeón? La historia de Barak. ¿Cuántos habían escuchado la historia de Barak? Bueno, el nombre de Barak, pero ahí está, búsquelo, ¿sí? La historia de Sansón, de Jefté, la historia de David, todo lo que hizo el rey David, la historia de Samuel, de cada uno de los profetas. Todos estos hombres, por la fe, porque creyeron en Dios, dice la palabra de Dios, que conquistaron reinos, que hicieron justicia, que alcanzaron las promesas de Dios, que taparon la boca de los leones. ¿Cuántos recuerdan esa historia? ¿Sí? Sí, apagaron fuegos impetuosos, hicieron que descendiera fuego del cielo, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Hubo quien detuvo el sol.
por la fe. Cosas extraordinarias. Pudiéramos continuar hablando del Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento hay hechos maravillosos que nos hablan de la fe, de la creencia, de la convicción, de la seguridad de que sucederían las cosas. Un paralítico que se levanta, ciegos que ven, ¿sí? Por la fe de unos amigos, imagínense lo que hicieron, abrieron el techo para bajar a su amigo enfermo para que fuera tocado y fuera sanado, y ellos creían que iba a suceder. Y muchas veces están las evidencias de que dice, por la fe que vi en ti, por la fe de tu padre, por la fe de este hombre, y aún gente que no era judía, y haciendo manifestaciones. Nunca había visto una fe como en su pueblo, no lo había visto. Encontramos historias, bueno, algunas fantásticas y que pueden ser difíciles de creer. La fe es el asentimiento, es decir, que estamos dando nuestra se me fue la definición de asentimiento. Estamos diciendo que sí, que sí es así, ¿sí? Estamos una convicción voluntaria de la revelación de Dios. Es la confianza total del hombre al control, a la entrega, a la esperanza de Dios. La fe, mis hermanos, significa estar firmes en tiempo de prueba. Estar firmes en tiempos de prueba. Estar con la confianza puesta en las promesas de Dios. Porque nosotros muchas veces, cuando no estamos en medio de problemas, decimos que sí creemos, pero cuando estamos en medio del problema, algunas veces fallamos. La madurez cristiana es un factor en la experiencia y en la comprensión de la verdad, y nos habla de los grados de fe. Todos creemos que tenemos fe como un grano de mostaza, y mis hermanos, a veces no tenemos ni la mitad de lo que es un grano de mostaza, ¿sí? En nuestra manera de confiar se puede ver la diferencia que hay entre un cristiano maduro. Un cristiano maduro es aquel que no cae fácilmente en la tentación de la incredulidad, porque un cristiano maduro está seguro, no puede dudar. La incredulidad es una duda de que si sucede o que no sucede, y que por qué sí, por qué no me das, por qué no me respondes. Eso es incredulidad. Señor, ¿por qué no me respondes? ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando? Y un cristiano maduro es aquel que en medio del problema, en medio de la circunstancia, él está seguro de que Dios va a hacer un milagro. Aquellos jóvenes que fueron metidos en el horno de fuego, ellos estaban confiando en que Dios iba a hacer un milagro y decían, y si no, de cualquier manera confiamos en Él. En medio de circunstancias, cuando son echados en el foso de los leones, y él también tenía la confianza de que Dios iba a hacer algo, y si no, no había problema, la confianza estaba en él. Cuando Dios le dice, sacrifica a tu hijo, un cristiano maduro, un seguidor de Dios maduro, confiando en Dios, dijo, sí, vamos. Y el hijo le pregunta, ¿y qué vamos a sacrificar? Tú no te preocupes, Dios proveerá. Y él en su intelecto sabía cuál era la instrucción: sacrifica a tu hijo.
circunstancias difíciles y creer en Dios de una manera especial. Pero cuando una persona no tiene un nivel de madurez, entonces empieza a dudar y viene la incredulidad. Y yo le pregunto, una persona que duda, que tiene incredulidad, ¿tendrá fe como un grano de mostaza? Y todos decimos que tenemos fe, o todos creemos que tenemos fe como un grano de mostaza, y en medio de la prueba no está ni la mitad ni nada de que se asemeje al grano de mostaza. Y el grano de mostaza, mire, apenas se percibe cuando usted lo tiene entre sus dedos, entre sus yemas. ¿Sí? Los discípulos, esos discípulos que no pudieron echar fuera ese demonio, necesitaron tiempo para ser capaces de enfrentarse con casos difíciles. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos? Y Él les dice, por vuestra poca fe. Y yo le quiero decir algo, mire hermano, las personas, los cristianos hoy en día, usted y yo, cuanto más ejercitamos nuestra fe, cuanto más creemos en Dios, cuanto más estemos dispuestos a creer que Dios va a hacer milagros, nuestra fe crece. En cosas pequeñas nuestra fe va creciendo. Y empezamos a madurar en nuestra experiencia con Dios. Hace muchos años, cuando yo empezaba a ser cristiano, me invitaron a Jalapa, Veracruz, a un congreso de jóvenes. Y bueno, yo no iba a enseñar ni iba a nada, yo iba a acompañar y a ayudarles a manejar. Íbamos 3 personas. Y bueno, salimos de aquí de Guadalajara muy temprano para llegar allá a Veracruz ya tarde. No, de hecho llegamos como a las 10:30 de la noche y salimos de aquí muy temprano, pero en aquel tiempo pues no había las vialidades que hoy, no había autopistas ni nada de esas cosas. Cuando llegamos a la ciudad de Querétaro, acababan de inaugurar, tenían muy poco tiempo que habían abierto la autopista Querétaro-México y ya era de 2 carriles. Y bueno, para nosotros era fantástico llegar a esa carretera porque pues era de las primeras autopistas en el país. Obviamente que hacían falta muchas cosas y no había gasolinera desde Querétaro hasta la Ciudad de México. Y nosotros inexpertos que no conocíamos, ya sabe, cuando uno sale del pueblo, pues no sabe mucho, ¿verdad? No conocíamos por allá. Ya nos paramos ahí en la gasolinera y había unas colas enormes para tomar gasolina y ahí hicimos cambio de conductor y empecé a manejar yo y estábamos haciendo cola y luego uno de los que iba dice, pues vámonos y más adelante le echamos a gasolina porque ve nomás las colas que hay aquí. Ya sabe uno inexperto. Y dice, pues sí, vámonos. Y nos fuimos, traíamos todavía ahí un poquito, como un cuarto, pasadito de un cuarto. Y pues vámonos, y ya nos fuimos. Íbamos en un Volkswagen. Ya vamos, íbamos platicando y toda la cosa. Y bueno, siempre el que va manejando es el que va viendo ahí sus indicadores y toda la cosa. Y mire, empezó a descender el nivel de la aguja de que nos decía que teníamos gasolina y ya estábamos para empezar lo rojo, la reserva, y yo vi y dije, ay Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le dije, Señor, ayúdanos. Y entonces el Señor me dijo, oren en lenguas. Y les digo, oigan, hay que orar en lenguas porque se nos está acabando la gasolina. Y dijeron, pues va, y empezamos a hablar en lengua los 3. Y ahí vamos, con nuestro, pues ya saben, nadie se entendía, pero ahí vamos orando. Buena onda íbamos. Y el Señor me dijo, yo sentí que Dios me dijo, no dejes de acelerar y no se les va a acabar la gasolina.
Y pues yo iba con el pie ahí y yo decía, si le acelero mucho se nos va a acabar más pronto, mejor no tan fuerte, ¿va? Yo decía ahí levemente, pero pues para que aguante hasta allá. Y mire, llegó un momento en que la aguja del indicador de gasolina se detuvo en un puntito que tenía ahí se detuvo ya no había más. Y yo les digo, ya se nos acabó la gasolina, no dejen de orar. Ya íbamos orando y yo iba acelerándole y no se terminaba la gasolina, seguíamos caminando y caminando y caminando. Y yo, Señor, gloria a ti. O sea, yo creía lo que estaba sucediendo. Bueno, yo lo estaba viviendo. Nadie me lo estaba contando así como yo se lo estoy contando. A lo mejor algunos dicen, ay, sí, lo que pasa es que los Volkswagen luego tienen otro compartimiento y todo. Sí, pero no te puede aguantar 20 o 30 kilómetros, ¿verdad? Y nosotros íbamos y kilómetros y kilómetros y kilómetros y no veíamos dónde se pudiera ver que ya faltaba poco para llegar a la Ciudad de México. Entonces, en una de esas, antes de llegar había unos bajadones y luego subida, y luego bajada y subida. Entonces yo dije, pues para ahorrar gasolina, bajé una y lo subí, luego otra y subí. Y como en el tercero o en el cuarto yo dije, pues voy a ahorrar gasolina, voy a dejar de acelerar para ahorrar. Y luego ya con la subida, pues le vuelvo a acelerar. Y cuando dejé de acelerar, ¡pum!, se paró el carro y iba de bajada. Y yo dije, ¿qué pasó? Y el Señor me dijo, te dije que no dejaras de acelerar. Y yo le dije, ay, Señor, pues deja darle otra vez y perdóname, ¿no? Le doy otra vez y dijo, no. Y hice todo lo que se hace ahí, que me bajé la velocidad para que volviera. Y ¿sabe qué? No encendió. Y luego los otros voltearon y me dijeron, ¿qué pasó? Pues, nadie es tonto, ¿verdad? Yo le dije, no sé. ¿Sabe qué pasó? Pero en ese momento yo tal vez le pude haber preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Por qué se paró? Y tal vez Dios me hubiera dicho, por vuestra poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por tu incredulidad? ¿Qué pasó? Entonces yo me bajé, pues yo sí sabía lo que había sucedido. Yo no les dije a ellos y ellos no supieron. Y bueno, ya siguieron otros caminos, así que nunca supieron. Ustedes lo están sabiendo, pero pues bueno, es parte de lo que yo les estoy enseñando. Pero mire, cuando sucedió eso, yo estaba ahí y nos bajamos. Y entonces ya que nos bajamos, yo le dije, Señor, ayúdanos. Yo sé que tú vas a sacarnos de porque estábamos en medio de la nada. Y mire, estábamos orando cuando se para un auto, una camioneta. Se baja un señor y dice, se les acabó la gasolina. Yo le dije, ¿y cómo supo? Dijo, no, pues es que aquí es bien común. Dice, todos piensan que hay gasolineras y no hay gasolineras hasta la Ciudad de México y todavía les faltan como 30 kilómetros. Nosotros, no, me dijo, sí. Y yo, ¿qué vamos a hacer? Dijo, no se preocupen, ahorita le sacamos a mi camioneta y mire, ahí estamos, ya sabes, los que, bueno, en aquel tiempo, con una manguerita y luego a llenar un balde y a echarle, y luego al final, ¿cuánto le debemos? No, nada, lleguen allá y llenen su tanque. Y ahí iba yo, Señor, gracias, le vuelvo a acelerar para ver si llegamos hasta Veracruz. Ya creo, Señor, le dije, ya creo. Tenemos que ejercitar nuestra fe, mis hermanos. Tenemos que creer siempre que vamos a recibir la promesa de Dios. La promesa de Dios. Yo estoy muy feliz hoy, este día, especialmente. Yo tengo un hijo que andaba así y así y así y así. Y todos los días oraba por él, todos los días, Señor, toca su corazón, Señor, toca su corazón. Un chico que creció, nació en el Evangelio y él venía aquí y yo siempre, pues trabaja conmigo, siempre le ministraba y le decía y esto. Y hoy llegó, se sentó ahí en frente de mi escritorio y empezó a llorar y me dijo, papá, quiero pedirte perdón. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Qué hiciste? Uno, ya sabe, uno pues se alarma, ¿verdad? ¿Qué hiciste, hijo?
Nada, es que Dios me tocó y estoy arrepentido. Yo, ay, Señor, gracias. Porque su palabra tiene promesas. Su palabra habla que su palabra nunca regresará vacía. ¿Sí? Su palabra siempre tendrá fruto. Y cuando nosotros oramos, y mire, cuando nosotros hacemos y pedimos y estamos aquí y oramos por las necesidades de la persona, yo creo que Dios toca. Yo creo que Dios está haciendo cargo de usted, de su necesidad. El domingo estábamos orando por 2 personas en especial y todos los días yo me he levantado y los he incluido en mi oración. Señor, y no sé cómo se llaman, pero Señor, tú sabes, y le digo este y aquel y el otro, y me acuerdo de mis amigos y de las necesidades. Hemos estado orando por un hermano que antes se congregaba aquí, el hermano de Sergio Dueñas. Antes él venía aquí a la iglesia, ahora se congrega en otra iglesia y él está pasando por una necesidad difícil. Y nosotros, su hermano y nosotros y muchos pastores estamos orando por la sanidad de este hombre. ¿Sí? Estamos orando. Hace unos días, no le damos chance a Fito de que venga a dar el testimonio, porque mire, si le suelto el micrófono, nos vamos como a las 10 de la noche. Porque son tantas cosas lo que hay que platicar, ¿verdad, Fito? Tantos milagros, mire, de una manera milagrosa que todo mundo creía que su hijo iba a morir. Un joven, ¿cuántos años tiene? 16 años, bien guapo. Muchas chicas estaban orando, Señor, que no se mueva, que no te lo lleves. Estoy orando por él. Y mire, Dios contestó la oración. Y orábamos por él. Y había mucha gente orando por él. ¿Y cuál era el distintivo de todos? Teníamos fe que Dios iba a hacer algo. Y ahí están sus padres. Creyeron que Dios iba a hacer un milagro. Porque eso es la fe. La palabra de Dios nos habla de cosas extraordinarias. Usted se puede imaginar la multiplicación de muchas cosas, levantar un paralítico, hacer esto, hacer aquello y creer que se iba a recibir, que iba a suceder. Y hoy en esta noche pudiéramos hablar de tantos y tantos casos. Por ahí está Irma. ¿Dónde estás, Irma? Yo te vi por aquí. ¿Dónde estás? ¿Por allá? ¿Ya se fue? Ya se fue. Pero mire, una mujer que también con cáncer, y todo el mundo creía que bueno, ya se habían despedido de ella. Y sin embargo alguien tenía fe. Ella oraba y le decía, Señor, sáname. Señor, sáname. Tu palabra dice, tu promesa dice, y tus promesas son para mí. Las promesas de Dios son para nosotros. Las promesas de Dios no son solamente para aquel o para el otro o para el pastor o para el ministro. No, la promesa de Dios es para aquel que cree. Para aquel que cree que existe Dios. Eso es lo primero. Yo sé que en esta noche algunas personas vinieron con necesidades. Hace poco comenzamos, estuvimos en una junta platicando con el pastor Chu y algunos de los pastores aquí, Tony, Toño. Estábamos ahí en una reunión y orábamos, platicábamos de hacia dónde nos llevaba Dios. Y comenzamos a pensar que los jueves dedicarlos a orar por las necesidades, porque ¿cuándo se van a acabar las necesidades? En una ocasión yo he venido cargado porque tengo necesidad y digo, hoy va a ser, y yo quiero estar ahí y quiero participar en la oración y esto y aquello, y siempre hay una necesidad. Algunas veces vengo y me siento que todo está bien, pero el que viene a un lado
viene cargado, y si no soy yo es otro, y si no es otro, y otro, y otro, pero todos de alguna manera tenemos necesidad. Y estamos aquí precisamente, la iglesia es ese lugar donde venimos a recibir de Dios. Dice aquí que el Señor llegó donde estaba la multitud, y la multitud lo seguía porque tenía necesidad. ¿Usted cree que la gente seguía al Señor porque querían conocer del Pentateuco o querían conocer de los Salmos, porque querían tener conocimiento de la palabra de Dios? No, querían ser tocados en sus necesidades. Querían que Dios ministrara su interior. Querían que Dios hiciera ese milagro. Señor, en mi casa tengo a alguien enfermo y vengo aquí porque yo sé que tú eres el único que puede hacer algo maravilloso. ¿Y por qué venimos en esta noche aquí? Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Yo no sé qué es el tamaño de su fe. No vamos a medir el tamaño de su fe. No ese es el propósito. No vamos a hacer una competencia a ver de qué tamaño es su fe, pero sí vamos a creer que Dios puede hacer milagros en esta noche. Sí vamos a creer que Dios puede cambiar su vida, que Dios puede hacer eso que para todos es imposible. Dios puede hacerlo. Si usted viene con una necesidad muy apremiante, venga aquí al frente, por favor. Vea, sea como este hombre que llegó delante del Señor y le dijo: Señor, mi hijo está sufriendo, tiene este problema, mira, se cae, se golpea, y tus discípulos no han podido hacer nada por él, pero yo vengo aquí contigo. El pasar aquí al frente, seguramente que alguien va a orar con usted, por usted, pero Dios es el que va a hacer. Dios es el que lo va a hacer. Las cosas, los milagros no suceden porque nosotros, los pastores o alguien ora por usted. No suceden por eso. Suceden porque es Dios quien está haciendo las cosas. Es Dios quien está contestando su oración. Es Dios quien está contestando su petición. Y ahí está su fe en acción. Su fe, lo que usted cree. Lo que usted cree, como usted lo cree, como usted lo pide, como usted lo necesita. Cierre sus ojos, por favor. Dios nos va a ministrar. Dios nos va a ministrar. No piense que usted no ha recibido porque usted es un incrédulo, no. Tal vez es un camino que tenemos que recorrer. Pero Dios claro que puede contestar su oración. El requisito de venir delante de Dios es creer que Dios existe. Creer que Dios es real. Creer que Dios puede hacerlo por ti. Padre, aquí estamos en esta noche, clamando a ti. Levante sus manos, todos levantemos nuestras manos a Dios. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor Jesús. Señor Dios, y mira la necesidad de mis hermanos. Tú conoces a cada uno de ellos, tú conoces su situación, tú conoces lo que hay en su vida, en su casa, con su familia, con su esposo, con sus hijos, con su trabajo. Yo no sé cuál es la situación, pero tú sí lo conoces, Señor.
Y nosotros creemos, Señor, que pueden suceder cosas tremendas como han sucedido, casos que han sucedido aquí mismo en este lugar, Señor. No solamente podemos hablar de lo que sucedió hace miles de años, no, podemos hablar de lo que está sucediendo en medio de nosotros, Señor. Toca la vida de mis hermanos, Señor. Toca su necesidad. Toca su necesidad, Señor Jesús. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará, pues tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Dile otra vez, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará, tú eres Dios de pactos, tú eres fiel, y hasta los cielos es tu misericordia, hasta las nubes tu fidelidad. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es desde ahora y para siempre. En ti yo confiaré, aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es desde ahora y para siempre. En ti yo confiaré, aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres Dios de pactos, Señor. Cantemos una vez más, mis hermanos, con el corazón. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará, pues tú eres Dios de pactos, tú eres fiel, y hasta los cielos es tu misericordia, hasta las nubes tu fidelidad. Oh Señor, tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es desde ahora y para siempre. Y yo confiaré, y
aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es. Desde ahora y para siempre en ti yo confiaré, y aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Levanta tu voz para decirle: tú eres Dios. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Díselo otra vez: tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Sí, Señor Jesús. Padre, ponemos en tus manos la necesidad de cada una de las personas que están aquí al frente, Señor. Ponemos en tus manos cada petición que alguien escribió y nos dejó para estar orando, Señor. Ponemos en tus manos la vida de la joven que vino el domingo llena de cáncer, Señor, y la de este joven que tiene insuficiencia en sus 2 riñones. Oramos por Adriana, Señor, la esposa de Manolo. Oramos por Jonathan, que le van a hacer unos estudios, Padre, los ponemos en tus manos. Oramos por la vida de Ángel Dueña, Señor. Oramos por cada una de nuestras necesidades, no solamente los que estamos enfermos, Gracias, Señor, sino por problemas familiares, por hijos que están lejos de ti, Señor, por trabajo, por provisión, por cualquiera que sea nuestra petición, Señor. Creemos, nuestra fe, nuestra confianza, Señor, está en que tú nos escuchas y nos darás la respuesta, Señor. Gracias, Padre. ¿Cuántos creen esto? Amén. Den un aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Gracias. Que Dios le bendiga, mi hermano. Váyase con la confianza de que Dios nos escuchó en esta noche. Dios le bendiga. Gracias.